Son las 11:38. Tan tarde que estamos partiendo este bloque. Es que nos atrasamos en el bloque anterior. Lo alargamos un poco. Tengo un interesante invitado. Viene de vez en cuando nomás, pero viene. Don Esteban Velázquez, senador por la región de Antofagasta. ¿Cómo está, senador? Hola, Pati. Buenos días. Bien. Lo Pati. veo bien de azul. Sí. Y el color naranja que anda trayendo a veces no lo trae. Que somos poquitos de la cordillera al mar, ¿eh? Ya. Cercanos. Perfecto. ¿Cómo está? En general, bien. Bueno, partiendo por la salud, que hoy día está tan quebrantado con tantas situaciones, por las bajas temperaturas, pero también por otras situaciones que creo que te debe pasar a ti, a los amigos auditores. A veces preguntamos por algún amigo, algún cercano, y nos enteramos de esas enfermedades tan complicadas, difíciles, extrañas. Así que yo creo que lo que nos decían los abuelos hoy día cobra más vigencia, de valorar cada minuto, cada momento, de compartir una mejor convivencia tan necesaria. Oiga, ¿hay ministros de visita en la región? Sí. ¿Actividades? ¿No lo invitaron? Recibimos la invitación, Ya. pero vengo saliendo de una reunión online con el Senado. Somos parte del comité que preparamos las tablas para el resto de la semana, de los temas a tratar. Así que, ¿Y usted sabe a qué se debe la visita de los ministros? Particularmente la del ministro Grau, sí. Grau, sí. Sí, la del ministro Grau, el ministro de Economía venía Estaba a dar la ministra cuenta. Williams también. Probablemente pueden andar en algún tema en común, pero lo del ministro Grau particularmente, que era la convocatoria que recibimos, decía relación con dar a conocer proyectos, inversiones en concreto que se vienen para estos próximos años acá en la zona. Particularmente es la mirada de la política nacional del litio, por ejemplo, de la nueva política nacional del cobre, y el impacto que va a tener en la región. Sí, porque se comentó bastante que era probable, después se descartó que viniera el presidente hoy día, pero ya el viernes en la tarde estaba descartado. Ya. Lo habían comentado. Ya. Bueno, bienvenida todavía, yo creo que la visita del presidente a las regiones, porque nos guste o no, dependemos todavía del gobierno central, cuestión que yo espero que en algún momento la descentralización sea tan fuerte que no sea necesaria siempre el anuncio de la moneda, pero hoy día sí, y si son buenas noticias, por supuesto, se reciben de buena forma. Tengo temas para hablar con usted que están relacionados con elecciones. Se nos viene en octubre elecciones municipales y de gobernadores regionales. Bueno, acá fue una de las zonas donde tuvimos primaria, comuna, Antofagasta comuna, primaria para las elecciones de alcalde. ¿Esperaba el triunfo de Pablo Iriarte? Sí, lo cierto que sí, era uno de los candidatos, de los dos candidatos que en su propuesta mostraban una mirada distinta de la ciudad de Antofagasta, y eso está bien cuando se habla de programa de trabajo, porque una cosa, el marketeo propio de una campaña, cualquiera que es candidato o candidata tiene que salir a conversar, entre comillas, a seducir con buena idea, pero además es el programa de trabajo, y en eso creo que es bastante sólido Pablo, y tendrá que ir, por supuesto, construyéndole una nueva etapa. Además que se nota que es llano el diálogo, que le gusta el trabajo con participación ciudadana. Buen augurio para su candidatura. ¿Cómo ve la candidatura para gobernador regional? También me parece que un gobernador que ha trabajado de manera seria. Recordemos, es importante, seguramente los auditores de Radio Madero en Antofagasta y en cada una de las comunas donde nos escuchan lo saben, es primera vez que la institución gobierno regional está en todas las regiones del país, elegida por cada uno de nosotros. Hasta hace 3 años y medio atrás estaban los intendentes, y lo recuerdan los auditores. El intendente era nombrado por el presidente o presidente de la República. Esta vez, los gobernadores regionales y las gobernadoras, que tenemos muy poquitas, 1 o 2 en todo el país, han sido elegidos por nosotros. Hayamos votado o no, nos representan a nosotros. Y yo diría que en ese sentido, la institución gobierno regional debe ser de las más importantes junto con los gobiernos comunales. En el caso... Senador, se lo voy a preguntar directamente, porque usted ha sido un defensor de la descentralización. Sí. ¿Qué beneficios ha traído para la región de Antofagasta el hecho de que el gobernador regional, el hecho de que se haya implementado un gobernador regional? Porque en el fondo están los cores que estaban antes también. Hoy día la novedad es que hay un gobernador regional. En la práctica, ¿ha sido beneficioso para las regiones? No, absolutamente para todas las regiones. Ahora, hay que ejercer el cargo, y
por cada uno de los gobernadores. Es como el alcalde X, el alcalde de Antofagasta, el de Ollagüe, el de Taltal, por nombrar a los distintos sectores. Tienen toda la autonomía. Un alcalde no depende del presidente de la República. Tiene que ejercer. Si lo ejerce mal ese alcalde o alcaldesa, probablemente va a tener complicaciones en la ciudad. Algo similar en el gobierno regional. Yo diría que en este caso, Ricardo Díaz, que no, entre comillas, no depende de la moneda, no depende, a diferencia del intendente hace 3 años y medio atrás. O de la delegada. O de la delegada actual, que si la delegada dice, no sé, que la política nacional del litio es una política nefasta para la región, lo más probable es que a los 5 minutos le dice, por favor, presente la renuncia. El gobernador regional, y en este caso Ricardo Díaz, ha mostrado lo primero, autonomía. Para mí es re importante la autonomía política para todos. La autonomía de tener una voz clara de decir esto en el ámbito científico, educacional, de proyectos, de priorización, le hace bien a la región. Y dentro de las competencias que tiene, porque todavía no las tiene todas como para ejercerlo, me parece que lo ha hecho de buena manera. Ha tomado las banderas del regionalismo. Que hay que profundizarla, hay que profundizarla. Y segundo, además, ha sido capaz de conseguir recursos, porque uno de los que nos ayudó mucho para que tengamos recursos y dinero para manejo autónomo, partiendo, por ejemplo, con recursos del royalty y del litio hoy día, que quedan importantes recursos en el gobierno regional. Entonces, eso habla bien que está convencido que no es un servil del gobierno de turno, a diferencia de otros históricos e históricas que por largo tiempo no tienen en su actitud ese espíritu de rebeldía. Deduzco que para usted el mejor candidato a la gobernación regional sobre Marcelo Hernando, Cantero u otros es Ricardo Díaz. Con el respeto a cada uno de los candidatos, a mí me parece que lo ha hecho de regular hacia arriba, porque no hay ninguna gestión, no hay gestión alguna en el país que alguien diga que no puede mejorar, que no tiene debilidades. Por lo tanto, usted está apoyando esa candidatura. Sí, me gusta la candidatura, me gusta la postura de Ricardo Díaz y lo vamos a respaldar para que pueda estar otro periodo. Oiga, lo voy a sacar de ahí, lo voy a llevar a otro tema. Quiero hablar de los establecimientos educacionales. Hay 3 colegios con clases suspendidas. Se viene la entrada en vigencia de los SLEP. Se está pidiendo la ley Yoma. ¿Cómo ve la situación que está ocurriendo en el ámbito educacional en la región? A ver, importante estar hablando de educación permanentemente. Muy importante. Claro, a lo mejor no con algunas situaciones complicadas como esta. Pero hoy día hay una ley de nueva educación pública y que está en este momento ya vigente, pero estamos discutiendo las modificaciones producto de todo lo que ha pasado en varios servicios locales de educación, Atacama y otros con muy buena experiencia y otros no tanta. Entonces hay que modificarla, porque si una reforma cuesta, es difícil. Y en ese sentido, cuando se municipalizó la educación, década del 80, no se preguntó, se instaló, y con nefastas consecuencias hasta ahora. Bueno, eso ha ido cambiando y en lo que a temas locales se refiere, me parece que hay que tomar mejor las riendas en términos de la educación en Antofagasta. Creo que ha faltado mayor liderazgo en este caso de la Corporación Municipal de Educación, la CMDS, de equipos que manejen técnicamente. Hoy día es importantísimo el liderazgo que deben tener en las corporaciones y al interior de las unidades educativas, porque cuando se llega a momentos de crisis, Patricia, como que los estudiantes pareciera que superan todo tipo de normas, de reglas y toman su organización de manera violenta, es porque en las unidades educativas no se les escuchó. Es porque algo está pasando con las unidades psicosociales de los establecimientos municipales. Y además de eso tiene que ver con el trabajo que se hace al interior de una sala de clase con 45 alumnos, tiene que ver con el trabajo que se hace con los padres apoderados, la reunión de apoderados, tiene que ver con que funcione la orientación escolar, tiene que ver con que funcione la convivencia escolar, tiene que ver con que el liderazgo, director o directora, maneje los conceptos vocacionales. Esto es un todo. Cuando en los distintos estamentos a ti no te escucha el jefe superior, el dueño de la empresa, el directorio, indudablemente que viene un caos. Yo diría que eso se produce. La educación es dinámica, no hay varitas mágicas para decir se acaba de esta manera. Y además, la autoridad comunal, en este caso en Antofagasta, tampoco nunca tomó la rienda respecto a temas educacionales. Viene el Servicio Local de Educación, lo bueno es que acá hubo una pausa, hoy día va a pasar en mejores condiciones, y por eso es tan importante que las escuelas dejen de ser dependientes de los municipios. Pero igual en marzo, pues, ¿no? Claro, pero no el próximo año, el subsiguiente. Sí. Efectivamente, sí. Quiero llevarlo a otro tema, las platas del Serviu. Ha sido súper polémico lo que ha pasado, han habido manifestaciones también.
algunas bastante violentas, pero sin embargo hay quienes dicen, bueno, lo que pasó con la gente a la que se le entregó estas casas también fue violento. Claro, sí, es una inversión de cada familia cuando hay alguna situación anómala y sobre todo de construcción, que son sueños de vida de la familia, contar con su casa propia. Las explicaciones no tienen mucho sentido. Y en el caso de los recursos, hasta donde entiendo, el Servio ha informado que ha hecho devolución de esos dineros faltantes, restantes. La situación es que no debiera nunca ocurrir aquello. Y las platas ser usadas para lo que se entregaron en los tiempos que correspondían. Lo que pasa es que nos enredamos de tema. No sé si yo me expliqué mal, pero hay dos temas del Servio. Uno, el que tiene que ver con estas platas, con la devolución de las platas. Y el otro tiene que ver con este grupo de familias a las cuales se les entregaron casas y que han estado manifestándose por las condiciones de estas casas. Ya, no, y que no es la primera vez, ha ocurrido en otros lugares, en Antofagasta y en otras ciudades en las que se han entregado las viviendas. En Calama, el año pasado tuvieron que demolerse cerca de 55 viviendas porque fueron construidas sobre un sitio que era muy arenoso, arcilloso. Bueno, ahí está la falta de todo lo que hablamos de las fiscalizaciones, cada uno en lo suyo, la Dirección de Obras Municipales en lo suyo, el Servio con su equipo técnico también en lo suyo, para que esa plata, que es pública, eminentemente pública, de los vecinos y si no del Estado, sea bien ocupada. Acá hay que resarcir aquello, corregir, y si el Estado tiene que financiar nuevamente la construcción, tiene que hacerlo. Se ha hecho en varias comunas, así que tampoco es nada nuevo, porque el error no fue de los propietarios, son de los agentes técnicos, y después se verán las responsabilidades administrativas, civiles que correspondan, penales si es que así también deba suceder, pero la respuesta es a financiar y a corregir los responsables. Y el Servio tendrá que ser, y habrá que perseguir también a aquellas empresas que uno espera que no estén construyendo, porque ocurre que a veces la empresa después se declara en quiebra, termina esa empresa y con otros giros los mismos personajes están construyendo en otros lugares. ¿Es tan común eso, senador? Bueno, eso es corrupción porque cuando se fiscaliza como debe ser, no es posible que uno... ¿Y no queda la posibilidad desde el legislativo hacer algo con respecto a eso, endurecer la norma, las leyes? Siempre se puede endurecer más, pero hoy día lo que aparecen como norma permite que la autoridad respectiva, tanto Servio, Dirección de Obras Municipales y las autoridades competentes, no permitan ese tipo de personajes en nueva empresa. Pero sí, la norma puede endurecerse. Lo llevo a otro tema. Hablábamos de ministros de Nantes. Se está planteando la idea en algunos sectores de una interpelación al ministro de Energía, básicamente por el alza en las cuentas de luz. A ver, la interpelación, los auditores lo saben, pero es bueno recordar, es un llamado que hará la Cámara de Diputados, así que esto se concreta para que explique ahí en la Cámara de Diputados, y por lo tanto uno entiende que los diputados van a representar con sus observaciones a los vecinos, a los ciudadanos, preguntando por qué razón. De manera muy resumida, lo que hoy día se está pagando es un congelamiento que hubo de estas cuentas, que por 5 o 6 años no se elevaron los precios. Ahora, ¿por qué se elevan los precios? Porque acá en Chile, hace 35 o 40 años, se concesionaron los sistemas eléctricos, es decir, el Estado coloca muy pocos recursos y son los privados que dicen, nosotros nos hacemos cargo de generar. Es cara la generación de energía, y bueno, acá se optó en aquel momento por ese modelo, y el privado que genera la energía, el que la transporta, el que la distribuye, cada uno en su distinto ámbito, cobra por esos servicios. No es el Estado que nos está trayendo la energía eléctrica a nuestro hogar, sino que son privados, y el tiempo de pandemia se congelaron justamente porque la situación estaba tan complicada en el tiempo del presidente Piñera, con quien yo no comparto ningún postulado político de Piñera, pero creo que no le queda otra oportunidad al presidente Sebastián Piñera, que en paz descanse, que en ese momento congelar con su equipo del Ministerio de Energía, pero tampoco hasta hoy el Estado era posible de pagar estos 5.000, 6.000 millones de dólares que había de deuda respecto a las empresas eléctricas, y por lo tanto esto se traspasó a quienes ocupamos la energía eléctrica. Ahora es importante... Ahora, ¿por qué hay regiones que van a tener un alza mayor que otras? Yo revisaba, por ejemplo, Aysén, si no me equivoco, es una, o Magallanes, por ahí. Y la otra es la región de Atacama, con más de un 50% de alza en la tarifa. ¿Por qué está diferenciado? ¿Sabe usted eso? Por el nivel de inversiones que ocurrió en su momento. Los contratos son por territorios, por macrozonas, y en algunas macrozonas
hubo inversiones de la empresa, cambio del transporte de la energía, la fuente energética, la forma de cómo generaron, modernizaron, y todo trabajo que hace una empresa eléctrica, por eso uno siempre le pide lo óptimo cuando no lo cumplen, todo trabajo de modernización, de cambio de tecnología, lo traspasan indudablemente que al usuario. Eso ocurrió en muchas de estas regiones, entonces coincide con este congelamiento, porque seguramente en ese tiempo que correspondía, el año 1, correspondía a la región de Atacama cobrarle el alza de, por así llamarlo, el IPC a final de año, había que agregarle también la inversión que ha dicho la empresa. Entonces, hoy día eso se hizo un todo, y por eso una de las razones. No sé si habrán alguna otra variable que maneje la empresa y el Estado en los contratos, cuestión que es bien engorroso explicarse a los auditores, pero hay contrato entre el Estado y la eléctrica, y ahí yo voy, que creo que eso es lo de fondo de revisar, a ver cómo están, así como revisamos hace algún tiempo las concesiones, y en algunos lugares se bajó ostensiblemente porque habían ciertas ventajas comparativas a favor del privado que no tenía ninguna relación hoy día. Y eso le hemos pedido. ¿Sabe qué? Sabemos que esta alza viene, que además va a afectar, mira, si sea un peso y afecta a una familia, indudablemente que no debiera, pero hoy día va a afectar o un 90%, por así decirlo, Ya, pero usted es partidario, me imagino que no, pero se lo pregunto de todas maneras, de que se interpele al ministro por este tema. No, yo soy partidario, mire, de todas las interpelaciones, porque eso implica ya, o sea, está de acuerdo con la posibilidad de interpelarlo. Que sí, claro, que vaya a la Cámara de Diputados un instrumento donde el ministro, lo que estamos conversando nosotros acá, él lo va a explicar y las razones por qué se hizo y cuándo y qué otros temas importantes, porque además esto es público, pero además los temas energéticos, como minero, como otros, son tan tremendamente técnicos, que es bueno que se haga mucha pedagogía y se hable de estos temas. Oiga, senador, nosotros estuvimos hace un rato atrás acá, a un subprefecto de la PDI, Brigada Homicidio específicamente, y estuvimos hablando de que efectivamente esto es más que una percepción o que una sensación de la comunidad. Efectivamente ha habido un aumento en la cantidad de homicidios en nuestra región, violentos por cierto, la mayoría de ellos con armas de fuego, y esto se extiende a distintos puntos de la región. Y también nos planteaba él que efectivamente un porcentaje grande de estos homicidios son cometidos por extranjeros que ingresaron por pasos ilegales. Y ahí quiero llevarlo al tema fronterizo. ¿Qué no está funcionando aún? A ver, así como hubo buenos momentos en el que el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera con el llamado proyecto de infraestructura crítica, en el momento quienes hacían cargo del control de la frontera, solo la PDI Carabineros con muy escaso personal, las Fuerzas Armadas se han desplegado y eso entre comillas, se ordenó. Si no, recordemos la caravana y la cantidad de familias que caminaban por la costanera y venían de Tocopilla y uno lo encontraba desde Arique, Iquique, llegaban hasta acá. Es increíble. Incluso estaba, yo creo que hecho dramático, eran niñitos que estaban caminando junto a su familia. Bueno, pero no solo, se ordenó eso, pero indudablemente que el paso de las bandas y los grupos delictivos buscan 1000 fórmulas de ingresar al país, pues, y efectivamente llegan con este tipo de delitos del cual no estábamos acostumbrados, y hay periodos como los que tú señalas. PDI hace algunas semanas, Carabineros ha informado de datos similares, que en ciertas regiones del país han recrudecido nuevamente nuevas bandas, porque no son los mismos, llegan. Un país, Chile, entre comillas, un país atractivo, somos ordenados, y regiones como la nuestra hay un circulante en términos de recursos, hay un buen pasar para ellos. Estoy hablando del tema delictivo, hay muchas autoridades que nos dicen, pero ¿cómo si nosotros estamos hablando del sueldo mínimo? Pero en el global hay un ingreso per cápita interesante en nuestra región y por lo tanto viene a delinquir. Ustedes ven la cantidad de bandas, desde el Tren de Aragua hasta otras, llámese como se llame, porque a rato con tanto nombre ficticio que uno sabe si lo colocan las policías o efectivamente así se llama. Pero ha recrudecido, y eso no es solo con el trabajo policial con el que se van, y el trabajo policial, sigamos llegando los recursos, porque han conseguido buenos logros las policías, tanto PDI como Carabineros. Seguramente en el relato del prefecto que te acompañó, ellos manifiestan que han tenido, pero han desbaratado bandas importantísimas. Sigamos llegando los recursos, cuestión que no tenía hasta hace poco, porque no hay otra fórmula que no sea combatir. Sería una tontera que yo te dijese ahora, sí, cerremos de inmediato a la frontera, cuando es imposible en términos geográficos hacerlo, no es una cosa. Así que creo que mientras más herramientas le entreguemos a Carabineros y a las policías, estoy seguro que vamos a lograr controlar aquello con toda seguridad. Senador, se nos va el tiempo.
Sí. Pero ¿hay algo más que quiera agregar, algún tema ahí que se nos vaya quedando entre medio? ¿Sabe qué importante? Tú siempre mencionas temas de educación y a veces por los tiempos es difícil desarrollar, además como dicen algunos personajes de la política nacional, hay temas que nos seducen mucho, no son muy sexy, ni siquiera es lo que dice, pero ahí apuesto siempre a la educación. No hay otro tema por el cual mañana no podamos cambiar este país. Y agregar solo 2 proyectos, los cuales esperamos se concreten pronto. Uno tiene que ver con reducir el número de alumnos por aula, porque estamos hablando de la violencia que hay, pero si tengo 45, 47, a veces casi 50 alumnos, sobre todo en regiones como la nuestra, la región de Antofagasta, Calama, pero también Tarapacá, Arica, Parinacota, Atacama, donde va a crecer mucho la matrícula porque son atractivas en términos de laborales, va a llegar mucha gente, disminuir. Y alguien me dijo, pero ¿cómo disminuir si no se va a poder financiar eso? No, disminuir gradualmente. Y gradualmente. Entonces lo podemos hacer con un buen convenio, y esto ya lo llamo bastante adelantado, con el nivel central, el gobierno regional y el municipio. Eso implica que construimos mayor número de salas, disminuimos los alumnos y necesitamos más profesores. Oiga, pero ahora con la crisis de matrícula que hubo en la región de Antofagasta, se generaron nuevas matrículas, se crearon cursos nuevos. Así es. Pero se metieron más alumnos en sala también para disminuir eso. Por eso, se hizo todo lo contrario. No, pues la norma es eso. Como no está regulado, porque ya permite que se tengan 45 alumnos por curso, lo permite la ley. No, por reducir. O sea, reducimos a 25 alumnos por curso y no más que ellos, porque eso implica la educación personalizada, la cercanía, el afecto, porque si no los niños se transforman en un número, entonces se cumple con la norma, se los tiene dentro, achoclonados, pero los niños no existen para el profesor lo tenemos estresado y terminamos como... Yo diría que es una propuesta de reducción, se ve muy interesante porque además tenemos los recursos para partir, gradualmente. Y la otra propuesta es que tengamos currículum escolares locales. Hoy día hay un currículum nacional en todo el país, tenemos contenido, aprendizajes, objetivos, habilidades que desarrollar. Sí, pero, hay una columna ahí de... Claro, pero ahora que sean currículum regional, entonces tenemos los currículums de Antofagasta, en este caso a partir de los servicios locales de educación, y acercamos las identidades que nuestros alumnos hoy día no tienen y que en razón de la tecnología pareciera que fueran siempre solo ciudadanos del mundo, tienen que ser ciudadanos de su terruño. Educación es en gran medida, yo creo que el camino que tenemos que empujar siempre, Pati. Senador, un gusto verlo como siempre y conversar con usted. También a ti, pues, Pati. ¿Va a estar toda la semana acá? Sí, pues estamos en semana distrital, ¿o no? Así se llama. La semana regional. Sí, regional. Antes le decían semana distrital. Así en la Cámara de Diputados. Ya. Y con la Fuerza del Norte, como ustedes tienen. Pero por supuesto, a mí por eso me gusta el senador Velázquez, pues sabe la frase típica de la radio. Eso es lo que nos mueve. Oiga, un gusto verlo. Que le vaya regio. Nos vamos rápidamente a la pausa comercial porque nos pasó la hora. En realidad nos pasamos en hartos minutos. 12:01. Pausa y volvemos. La Fuerza del Norte, en Calama y Sierra Gorda, 88.1.